Bueno, consistía en hacer, voy a grabar, en hacer un póster, un catálogo y una infografía, ¿sí? Una infografía es una información, como diseñar visualmente algún tipo de información que yo quiero dar, ¿sí? O sea, por ejemplo, un póster es una infografía, sí, yo sé que alguien puede decir un póster es una infografía, o un catálogo dentro del catálogo puede tener infografía, ¿sí? Pero entonces se especificaba una infografía o arte porque era que se hacía sobre un tema muy específico, ¿sí? Entonces el póster generalmente era pues que la presentación de su proyecto, ¿sí? Esa presentación de su proyecto puede ser académica o comercial, ¿sí? Porque yo hago esa diferencia entre las dos, porque pues el póster, la información que va a tener puede ser muy diferente, ¿sí? Digamos, en un póster académico donde la presentación de su proyecto va dirigida a un público específico, o sea, digamos, va dirigida al profesor o va dirigida, digamos, si va a estar instalada pues, en un salón de universidad, es útil mostrarla a la comunidad, ¿cierto? Ahí lo que interesa tal vez es el proceso que usted hizo de diseño, si le interesa al profesor conocer cómo fue el proceso y cómo llegó a esa solución, ¿cierto? Entonces, tal vez yo la infografía la podría, digamos, plantear en unos pasos parecidos al proceso que utilice del desarrollo del proyecto, ¿sí? Entonces, entender el problema, especificar los usuarios, tal vez ver qué requerimientos se plantearon, qué objetivos se tienen inicialmente y que se vea reflejado aquí en esta presentación. Pero el póster también puede ser muy comercial, digamos, comerciales. Bueno, no, yo quiero que sí es importante mostrar el problema, mostrar hacia quién va dirigido, pero bueno, a mí de pronto no me interesa que usted me muestre los requerimientos ni los objetivos que tenía el proyecto, porque yo lo que quiero es que usted muestre como una solución final, ¿sí? Y que esa solución final eh, tiene una ventaja con respecto de pronto a otras que hay en el mercado o tiene unas ventajas que la hacen con tener una propuesta de valor única. Entonces, generalmente esa propuesta comercial va muy enfocada precisamente en la propuesta de valor, ¿sí? No aquí, sino como en la propuesta de valor, en resaltar esa propuesta de valor, perdón, aquí no es propuesta de valor. Va muy enfocada en eso, o sea, en ser algo muy vendedor. Entonces, este proceso tiene un objetivo o un público diferente, ¿sí? Que puede ser un usuario al que usted le quiere llegar o un cliente o un posible cliente, ¿cierto? Entonces, aquí realmente yo enfoco el póster es en la propuesta de valor y en mostrar las ventajas de mi producto con respecto a lo que hay en el mercado o con respecto a lo que podría, o la solución que podría yo darle a la persona, ¿sí? Ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo ahí de un póster enfocado en dos procesos diferentes. Se pedía siempre un esquema. Un esquema es, bueno, cómo va a ordenar su infografía, o sea, cómo va a ordenar su póster, ¿cierto? Entonces, bueno, este aquí está ordenado como con el proceso de diseño, ¿sí? Ideación, definición, uso y mantenimiento, comercialización, disposición final, ¿sí? Entonces, la descripción del problema. Y este está muy enfocado en mostrar el producto, ¿sí? En sus ventajas, en los detalles que lo hacen único, de pronto en los materiales en los que está fabricado, en la propuesta de valor. Entonces, son dos pósters completamente diferentes por eso, por el enfoque o por la persona que los va a hacer. Entonces siempre se pedía pues un póster y que ustedes plantearan un póster que es eh, académico o comercial, ¿cierto? Si esto es pensando en productos, ¿sí? Pero la mayoría de proyectos últimamente han sido aplicaciones, ¿sí? Aplicaciones que hacen algo. Bueno, entonces pues la propuesta comercial la enfocamos sobre la solución que me ofrece a mí esa aplicación. ¿Para qué me sirve esa aplicación? ¿Sí? Si hacía un catálogo, ese catálogo para mí un catálogo es como un documento, ¿sí? Un documento donde yo puedo, digamos, resaltar o entrar más en detalle, ¿cierto? Más en detalle
de la solución, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese catálogo yo le puedo dar un orden, entonces de pronto puedo presentar, hacer una imagen de presentación del producto, y en la siguiente hoja puedo decir, bueno, detalles, características como más representativas del producto. De pronto puedo entrar más en detalle de dónde va a estar, en qué sitio va a estar ubicado. Sí, o sea, es un catálogo donde yo voy a describir en más detalle el producto. O sea, puedo tener varias hojas, puedo mostrar de pronto más en detalle algún tipo de uso que le estoy dando al producto, o algún tipo de instalación o instrucciones, ¿sí? Entonces, dentro del catálogo. Y una infografía, se pedía una infografía aparte, digamos, una infografía muy específica de algo que requiera al usuario conocer. Entonces, por ejemplo, que usted quiere hacer una infografía si está haciendo una aplicación, de la instalación de la aplicación. Entonces, yo voy a hacer una infografía de cómo debe instalar la aplicación, cómo debe descargarla, cómo debe abrir, cómo debe registrarse, ¿sí? O sea, una infografía muy de uso. O una infografía de uso del producto, o una infografía de pronto de instalación del producto, si es algo físico, ¿sí? Entonces, siempre se pedían esas tres cosas, pero yo no lo veo necesario si ustedes no van a hacer presentación de diseño, ¿sí? Y si no se las exigen en su taller de diseño. Entonces, al otro grupo le pregunté, y pues el otro grupo dijo que no tenían que hacer presentación, que no iban a hacer, pues nada, no se iba a hacer nada con jurados. Entonces, pues les pregunté eso, que si requieren esto, pues, como su taller de diseño, pues obviamente hay que hacerlo. Si le piden el taller, si dicen, no, usted tiene que entregar el producto con todo esto, pues bueno, hay que hacerlo porque igual lo piden en el taller. Si no lo están exigiendo, pues entonces yo creo que no es necesario hacerlo, ¿sí? Entonces, a ustedes les están pidiendo esto en su taller de diseño. Profe, es que por el tiempo, Ujú. digamos el diseño 8, Mm, los profesores nos dijeron que no iba a haber sustentación como tal con más profesores, pero sí con ellos. No, todavía no sabemos si es con los dos o cada uno va a estar con su grupo. sí. Pero no va a haber sustentación como habían antes, pero sí nos piden a nosotros en las entregas un manual de uso y nos piden, sí, un manual de uso. Todavía no nos han dicho si hay que hacer póster. Nos toca preguntar. Ah, bueno, entonces sería eso, que tener claro, pero lo que pasa es que sí, yo creo que ya tendrían que tener como claro eso, pero pues yo les aconsejaría si de pronto, si hay que hacer de pronto presentación con ellos, pues un póster, y ese póster muy enfocado ¿en qué? En la presentación del proceso, puede ser, sí. Sí. Catálogo no creo que necesiten, si de pronto un póster ahí de presentación, entonces ahí sería eso, de pronto definir qué tipo de póster, porque es que estos son unos que se han hecho para diseño anterior, yo lo puse acá precisamente por eso, ¿sí? Para diseño 8 precisamente, ¿sí? Ese, es Entonces, ese que usted nos muestra ahí es el formato de diseño 8. sí, entonces es eso, entonces como él les daba un formato, o sea, el profe Clara y el profe, creo que ese formato lo da Javier, entonces entonces decía, bueno, pues ajustense al formato, al formato que les da, pero digamos el contenido, o sea, lo que es el contenido, ustedes sí pueden decir cómo enfocan el contenido, o sea, bueno, cómo hacemos el contenido. Yo o voy a mostrar mi proceso de diseño con los pasos que utilicé, o lo que me piden en el taller, de pronto lo que usted dice, de pronto me piden en el taller, me piden que muestre el proceso de ideación, el proceso de definición, que muestre eh, qué hice de verificación del producto, qué tipo de validación hice con usuarios. Entonces, bueno, entonces muestra eso en el póster de presentación, ¿sí? Uso y mantenimiento, lo que sea, ciclo de vida del producto, cómo plantean la comercialización. Entonces, si les piden eso, pues entonces hagan, pues, enfocar el póster con esos pasos. ¿Sí? Este era otro que yo les decía, bueno, pero ¿y si el producto es más una presentación, si el producto hay que presentarlo? Bueno, eso es muy enfocado en un producto, ¿sí? Pero si no, pues es como la mayoría están haciendo aplicaciones, bueno, enfocarlo en una aplicación. ¿Cierto? Entonces, yo quería, si enfoco eso hacia un lado comercial, bueno, pues describir el producto, qué digamos, detalles tiene diferente a los otros, qué materiales utiliza, sí, sí, digamos, no es lo mismo. Por ejemplo,
yo en un póster comercial no haría, pues no le muestro a la gente, sí es útil mostrar validaciones que se han hecho, pero no de pronto mostrarlas como así como se muestra en este pronto, sí, porque si de pronto, pues, ¿qué le interesaría a la gente conocer de que yo validé mi producto, que yo verifiqué? Sí, entonces lo podía mostrar ahí. ¿Sí? Entonces, sí, son estos dos, estos, pues un ejemplo, yo tengo, pues, obviamente tengo hartos ejemplos de cosas que se han hecho en el taller, sino que tenía esos aquí con la mano y los puse aquí a la mano. Un manual de uso para una aplicación es primero, ¿dónde la descargo? O sea, ¿dónde se descarga? ¿Sí? ¿Cuál sería como su proceso de instalación? ¿Sí? O sea, el proceso de instalación. Y si requiere algún tipo digamos, de lo que llaman eso ¿de qué? De registro, ¿sí? O sea, una vez que se instale, hay que registrarse. Entonces, bueno, ¿cómo es el proceso de registro? ¿Cierto? Y una vez que se registre, una como un vistazo general de qué puedo hacer yo con esa aplicación. O sea, qué puedo, digamos, si usted quiere, digamos, eh, como son muy enfocadas, por ejemplo, en lo de turismo, entonces, de pronto es eso, cómo encontrar ciertos elementos dentro de la aplicación que pueden ser útiles para las personas. Entonces yo lo enfocaría en eso, o sea, cómo navegar dentro de esa aplicación, ¿sí? Cómo buscar cierta información, ¿sí? Yo haría un manual de usos de eso así, enfocado en cómo la persona va a navegar, ¿cierto? Entonces, de pronto lo que vamos a ver ahorita nos sirve como para orientar esa parte, ¿sí? Entonces, si esto era para clarificar eso, entonces si tienen que hacer presentación al profesor, entonces sí yo les recomiendo pues hacer un póster y lo que dice María Fernanda, si le están pidiendo un manual, pues entonces el manual lo vamos a enfocar en, como la mayoría son aplicaciones, entonces es en dónde encuentran la aplicación, bueno, si la tienen que instalar, si no la tienen que instalar, si la tienen que encontrar en algún sitio en la web, entonces pues de pronto como orientar a las personas dónde la pueden encontrar, cómo es ese proceso de registro y cómo acceden a la información, ¿sí? Cómo dependiendo de lo que estén buscando, ¿sí? Entonces, esta parte de hoy, que pues vamos a tratar de verla un poquito más rápido, a ver si de pronto al final hablamos de los ¿Sí? productos, ¿sí? Ah, ya, Eh, el manual de uso necesariamente debe presentarse tipo como un librito, o no, puede ser, es que lo que nosotras pensábamos era que el manual fuera, o sea, netamente cuando inicie la app, que le muestre así como una cortina en la que señala, mire, acá puede hacer esto, acá puede hacer esto, acá puede hacer eso. Eso como que le sale a uno en una aplicación que uno le da a saltar a esos pasos, que es la explicación. sí, exacto, digamos, ahí habría que mirar dónde va a estar ese manual de uso, o sea, si dentro de la misma aplicación o de pronto yo podría hacer una infografía, ¿sí? Porque es que también hay que entender que la gente pues como primero, eh, cómo va a conocer que la aplicación existe y entonces a través de qué medio se va a enterar, ¿cierto? Y entonces, ¿dónde va a estar ubicado ese manual? O sea, ese manual, porque eso que usted dice, María Fernanda, es una vez tiene la aplicación o accedió a la aplicación o llegó allá, ¿cierto? Porque como no es una aplicación que haya que instalar, sino que es una aplicación que va a estar montada en una plataforma, me imagino, web, ¿sí? O en un sitio web. Y él va a acceder a ese sitio, ¿sí? A través de una información que le han dado, con una información que él conoció, ¿sí? Entonces, hay que mirar que tiene que ser de las dos maneras, o sea, tiene que ser de las dos maneras. Una vez en el sitio, pues entonces sí darle esa información, pero también yo podría plantear una, si él se entera a través de otro medio, ¿cómo puedo yo ordenar eso a través, por ejemplo, de una infografía? O sea, como que haga estos pasos y él una vez esté ahí, pues entonces de pronto ahí mostrárselo de una manera diferente, porque, sí, o sea, lo puedo hacer de las dos maneras, pero pensando primero
él cómo va a encontrar esa información, o sea, cómo se va a enterar él o cómo, digamos, la persona va a conocer que existe esa aplicación o que esa aplicación me sirve para tal cosa, entonces a través de qué medio se enteró. Y entonces yo ahí tendría que darle esa información de inicial para la persona que se interese de pronto, bueno, listo, entonces voy a acceder al sitio y ya dentro del sitio, pues, una vez dentro del sitio, bueno, yo le haría un manual diferente. Entonces, son como que dos enfoques diferentes, ¿sí? O sea, uno de pronto, primero, a través de qué medios él se entera y para que él vea útil esa información, entonces darle como una explicación inicial, pero una vez dentro del sitio, pues entonces ya esa información la mostraría de una manera diferente, ¿sí? O sea, lo que me interesa a mí que haga él ya estando en el sitio, y lo otro sería como lo que me interesa a mí para que él llegue allá a ese sitio, ¿sí? Y lo vea como útil. Entonces yo lo plantearía de dos maneras, ahí en ese caso. Listo, profe, Sí, gracias. bueno, entonces, es esto estos pasos que yo ordené aquí, que es inicialmente todo el proceso de cómo estamos planteando, nosotros estamos utilizando un proceso del libro que yo les compartí, que es este libro espérense, este libro lo tengo aquí, un momentico. ¿Qué se me hizo? Bueno, yo les compartí dos libros acá. Bueno, aquí ordenamos, toca correr todo esto un poquito y, y ahorita revisamos. Yo les compartí dentro del materiales de clase, tienen compartidos en el tema 4, tienen compartidos 3 libritos, ¿sí? Acá hay unas plantillas que yo les estoy subiendo, por ejemplo, para evaluación heurística que yo les había comentado, la plantilla de pronto Lean para que ustedes, esta plantilla Lean que hay acá es muy útil como para hacer la presentación de su proyecto. O sea, nosotros, esta plantilla nos puede dar la forma como vamos a presentar el proyecto, ¿sí? Entonces yo les subí esta plantilla aquí de ejemplo, ¿sí? Y está ordenada de acuerdo a cómo yo debería presentar el proyecto, ¿no? Primero hablar de mis clientes, después hablar del problema que tienen, después hablar de la propuesta de valor, sí, ahí está con numeritos 2, después hablar de la propuesta de valor, la solución que yo estoy ofreciendo, ¿sí? Los canales a través de los cuales ellos van a acceder, cuánto me podría a mí valer eso, hacer eso, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo podría yo generar ingresos o cuál sería el medio a través del cual yo podría tener una ganancia, ¿cierto? ¿Cómo podría yo ya, digamos, tener unos elementos de medida clave, ¿cierto? Y finalmente, pues, el valor agregado que esto está ofreciendo. Esa sería una manera de presentar el proyecto y yo les subí aquí este link y acá hay unos ejemplos también de otros recursos. Ahí les subí dos link Canvas, una infografía de del proceso que estamos siguiendo. ¿Sí? Supuestamente hay métodos ágiles. Dentro de los métodos ágiles tenemos el Lean, ¿sí? O el Lean UX que llaman, y en sí los métodos ágiles típicos, ¿sí? Este Lean es basado en esta metodología de Eric Rice, ¿sí? Entonces, que es crear, medir, aprender, siempre todos los pasos que estamos haciendo, ¿sí? Estamos llegando por ahora, con estos pasos que nosotros tenemos, es a un producto mínimo viable, ¿sí? Donde evaluamos las alternativas actuales, empezamos a evaluarlo con los primeros clientes iniciales, ¿cierto? Entonces estamos como con ese proceso de crear, medir, aprender, crear, medir, aprender. Entonces ahí yo les subí esta infografía. Y tenemos acá, bueno, una propuesta. Bueno, pero este Canvas que yo les subí aquí no es el del link. No, sí, esa es la propuesta, el link de la. Bueno, y dentro de los libros que tenemos acá, entonces, el de Lean, principios, es que no lo encontré en español, pero esperé a Lean UX mientras carga ahí. Bueno, yo lo tengo acá. Sí, que es el proceso que estamos siguiendo es más o menos
como el que propone aquí el libro, ¿cierto? Aquí pero vamos aquí a la, se me perdió ya. Sí. Los principios de Selin y el proceso que estamos siguiendo, ¿sí? Es como un proceso que me permite a mí llegar a un mínimo producto viable y ese mínimo producto viable, pues, evaluar. Entonces, estos principios que estamos siguiendo acá, pues, todos estos pasos, pues yo los tengo que ir siempre testeando con el usuario, siempre. Entonces, hay un orden a esto que sería, pues, yo tendría que primero tener o presentar o ordenar mi información a través de una arquitectura de la información, ¿sí? Entonces, de lo que yo quiero mostrar. Y después yo puedo empezar a bocetar a través de dibujos básicos y después ir proponiendo los wireframe, que serían como los pantallazos que va a tener el flujo del usuario, de cómo no va a navegar, y puedo empezar a hacer unas maquetas. Entonces, vamos a ver rápidamente algunas definiciones de esto para saber qué puedo entregar yo en cada uno de estos productos, ¿cierto? Entonces, o en cada uno de estos pasos. Entonces, definiciones rápidas que tiene esto de arquitectura de la información es arte y la ciencia de estructurar y clasificar el contenido de los productos digitales con el fin de ayudar a los usuarios a encontrar y manejar la información, básicamente. Organizar, estructurar y etiquetar todo el contenido de una forma efectiva y sostenible. Esta palabra etiquetar es muy importante porque, pues, sobre todo cuando es algo web, ¿sí? Cuando es de pronto un sitio que tiene mucha información, ejemplo, tiendas de productos, ¿sí? Tiendas de tipo al costo, tipo éxito, pues obviamente son en tiendas enormes que tienen una cantidad de información que maneja. El etiquetado es muy importante, como esas palabras clave que yo manejo para encontrar rápidamente la información, ¿sí? O también puede ser como definido como la combinación de sistemas de organización, etiquetado, búsqueda y navegación en productos digitales. Entonces, es como yo voy a organizar esa información, cómo la voy a etiquetar para que encuentre fácil, cómo van a acceder a esa información a través de las búsquedas y cómo van a navegar a través de esa información. Entonces dice, hay dice el arquitecto y diseñador gráfico, que habla de que hay 5 maneras de organizar cualquier cosa, ¿sí? A través de, por ejemplo, pone el ejemplo de una ciudad. Entonces, yo esa ciudad, ¿cómo la puedo ubicar? O cómo la puedo organizar, perdón. Entonces, a través de su ubicación, entonces yo puedo tener unos mapas donde está ubicada la ciudad, o yo podría hacer esa búsqueda a través de qué, de un buscador que tiene un orden alfabético, entonces la podría buscar por la palabra, o podría ser una línea de tiempo, y en esa línea de tiempo pues ubicar a Roma dentro de un contexto de años, o a través de una categoría. De pronto esa es una ciudad que está enfocada en comida, en vinos, en arquitectura. Entonces, bueno, entonces puedo encontrar a través de la categoría de ciudades que son románticas o ciudades donde tienen buenas, excelentes comidas, ¿sí? O a través de una jerarquía. Entonces yo puedo ir accediendo a esa información a través de Roma está en Europa, Roma está dentro de Italia, ¿cierto? Europa está dentro del mundo. Entonces, son 5 maneras de catalogar esa información. Y acá hay un gráfico que me pareció como interesante mostrarle acerca de todo este concepto del diseño de experiencia de usuario y todo pues lo que contiene, ¿sí? Dentro de toda esa información que nosotros tenemos está la arquitectura de la información, que tiene que ver algo con algo de informática, ¿sí? Que tiene que ver algo obviamente con conceptos de arquitectura y digamos de estructuras, de estructuración de la información. Tiene que ver algo con el marketing, tiene que ver algo con el diseño visual, tiene que ver algo con el diseño de la interacción. Entonces, la arquitectura de la información tiene que ver con algo, con varios de esos contextos. Y aquí en este gráfico, pues me muestra de pronto como la interacción entre varios de esos temas y los temas con los cuales está asociado cada uno de esos elementos. Entonces, el diseño de experiencia tiene que ver con todo lo que es la arquitectura de información, con lo que es el diseño industrial, con lo que es la ergonomía de factores humanos, el diseño de interacción, el diseño visual, la interacción del hombre con el computador, y cada uno de los elementos pues tiene unos elementos asociados. Entonces la interacción del hombre con el computador tiene que ver algo con la psicología,
La ergonomía tiene que ver algo con la ciencia de la conocimiento, con la sociología, ¿sí? Y en cada una de estas intersecciones, pues muestran de pronto qué es el resultado final de eso. Entonces, entre la interacción y el diseño visual, pues me produce una interfaz de diseño. Entre la ergonomía, los conceptos del HCI y los conceptos de diseño de interacción, pues entonces está todos los conceptos de ingeniería de la usabilidad. Entre la arquitectura de la información y el diseño visual, pues toda la estrategia de contenido, ¿sí? Entonces me parece como un gráfico ahí. Y la arquitectura de información tiene que ver básicamente, o cómo yo estoy ordenando esa información tiene que ver básicamente con el contexto, ¿sí? O sea, el contexto tiene que ver qué hace mi negocio, cuáles son los objetivos de mi negocio, en qué cultura estoy inmerso, ¿cierto? ¿Qué tecnología tengo disponible y qué recursos tengo pues, para hacer eso y qué restricciones puedo tener con respecto a ciertos temas? El contenido, pues el contenido que yo voy a mostrar, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de ese contenido? ¿Con qué documentos cuento? ¿Con qué tipo de datos tengo a la mano? ¿Qué cantidad de información voy a manejar yo? O sea, ¿qué volumen de la información? ¿Cuál es de pronto la estructura actual que tiene de pronto esa información? Y con los usuarios, ¿a quién va dirigida? Ellos cómo buscan esa información, cuáles son sus tipos de necesidades. Entonces, lo que es la arquitectura de información tiene que resolver esos tres tipos de elementos. Tiene que ver con el contexto, el contenido y con los usuarios. Habla aquí que los componentes de la arquitectura de la información tienen que ver, primero, con los sistemas de organización, de cómo voy a categorizar y estructurar la información. Tiene que ver con los sistemas de navegación, entonces, cómo los usuarios navegan a través de esa información que yo tengo. O sea, cuál va a ser, digamos, como el flujo de entrada y ellos una vez ahí, cómo van a navegar esa información. El sistema de etiquetado, de cómo se representa esa información y cómo ellos van a ver eso y cómo los usuarios buscan esa información. Entonces tiene que ver con organización, navegación, etiquetado y búsqueda, ¿sí? Bueno, acá hay unos ejemplos que yo saqué ahí como rápidamente de lo que hablábamos. Entonces, hay sitios de pronto que tienen mucha información, tiendas de productos. Entonces, yo tengo que organizar esa información por categorías o por de pronto las búsquedas que más hacen. Tengo que siempre mostrarles una opción de búsqueda. Bueno, entonces depende de lo que yo necesite. Si es un sitio de estos o una tienda grande como Carrefour, entonces, ¿cómo hacen ellos esa estructuración de la información y cómo la puedo encontrar? Y cómo puedo hacer esa presentación de esos elementos. En arquitectura de la información hay dos conceptos que son ontología y taxonomía. Bueno, y coreografía, pero básicamente ontología es las personas, eso tiene que ver con el si yo veo un objeto, con qué nombre le estoy dando a ese objeto, ¿sí? O sea, que el taxonomía tiene que ver con la categoría donde están ubicados esos productos. Entonces, ontología tiene que ver con el nombre específico del producto, ¿sí? Entonces, esto en el caso de la imagen que estamos viendo ahí, entonces, es un sofá de tal tipo, ¿sí? Y la taxonomía tiene que ver dónde ubicaría yo ese sofá. Si yo lo voy a buscar, pues, ¿dónde busco ese sofá? ¿Sí? Entonces, lo busco en una categoría que se llama sofás y sillones. Yo no lo voy a buscar en mesas, yo no lo voy a buscar en electrodomésticos, ¿sí? O sea, entonces hay una taxonomía para esa información y hay una ontología de un nombre específico para ese producto. Y hablan de coreografía cuando ya es todo el proceso de experiencia de compra. Entonces, ¿cómo yo voy a buscar ese producto, cierto? Una vez que yo busque ese producto, ¿cómo lo agrego a una carrito de compras? ¿Sí? O cómo puedo ver, pues, todo lo que está involucrado alrededor, o todo el proceso en cuanto al producto, ¿sí? Entonces, digamos, pues yo obviamente primero voy a ver el producto, después voy a ver otras imágenes del producto, ver el producto en el contexto, ¿sí? Como que evalúo antes de agregarlo de pronto a un carrito de compras y luego de agregar en el carrito de compras que sea un proceso fácil de pago fácil, ¿sí? Y después que sea un proceso de envío fácil, o sea, que yo tenga muy claro cuánto estoy pagando, a través de qué medios puedo pagar, a través de qué, digamos, cómo va a ser el envío, cuánto va a ser el envío, si yo le puedo hacer un seguimiento a ese envío, ¿sí? Uno ahorita compra muy seguro en internet en ciertos sitios
Eso tiene que ver más con ese tipo de páginas que tienen que, ese proceso de sistemas de pago o venta de productos, ¿sí? Porque pues depende también de lo que estemos trabajando. Ustedes están trabajando unos sistemas o unas aplicaciones que de pronto no tienen una experiencia de compra, ¿sí? Ustedes están ofreciendo es como una experiencia digamos, más de conocimiento y más sí, no tanto enfocado en que quieran comprar algo. O sea, de pronto, al final lo que van a comprar es la experiencia de pronto de ir al sitio o como decidirse ir al sitio o como que tomar la decisión de visitar, ¿sí? Tomar la decisión de irse hasta allá, ¿sí? O sea, igual ellos tienen que tomar una decisión con la aplicación que ustedes le están dando. Por eso me parecía muy importante que ustedes también definan cuántas veces pueden utilizar las personas esa aplicación, ¿sí? Porque si es, por ejemplo, una tienda que está montada en un sitio web, pues cuántas veces yo puedo comprar y tener esa experiencia de compra, pues obviamente todas las veces que necesite comprar algo, ¿sí? Y una vez que lo haga, tal vez de pronto lo va a hacer más seguido porque digo, bueno, es fácil comprar acá, el envío es seguro, no va a perder plata. Lo que ustedes están haciendo tienen que ver que las personas, porque si estamos hablando de usabilidad, estamos hablando de navegación, estamos pensando en una cantidad de cosas para la aplicación, ¿cierto? Estamos pensando en que la persona va a interactuar con mi aplicación, va a interactuar con lo que estoy haciendo, pero yo tengo que pensar que lo utilice varias veces, ¿sí? Porque yo lo que veo a veces, digamos, en las aplicaciones que de pronto están proponiendo, es que, bueno, si yo la utilizo una vez de pronto para eso y la vuelvo a utilizar para algo más, o sea, una vez que yo fui al sitio o eso es solo, porque es que también dedicarle tanto tiempo a algo que las personas no van a utilizar muchas veces, ¿sí? Es como, o sea, entonces no lo convertiría en aplicación. Eso de pronto lo que yo les hacía, que vieron la diferencia de que una aplicación es algo que yo tengo en mi computador instalado o algo que yo voy a utilizar constantemente, ¿sí? Esto cuántas veces lo va a utilizar la persona, o sea, pensando en todo eso, pensando en usabilidad, estamos pensando en usabilidad y todo eso, solo de una persona que va a utilizar la aplicación una sola vez y ya. O sea, una vez que conozca el sitio o que vaya a Kexa o que... Sí, eso hay que pensar que tan repetitiva va a ser mi aplicación. Pues porque estoy pensando en navegación, en usabilidad, en experiencia. Bueno, y aquí, bueno, aquí finalmente conceptos asociados a la arquitectura de la información. Sí, la arquitectura de la información ayuda a los usuarios a entender dónde están, ¿sí? A saber qué han encontrado y qué pueden esperar y qué es lo que hay alrededor. Entonces, un ejemplo de arquitectura de la información, bueno, obviamente los sistemas de señalética ubicados en aeropuertos, ubicados en estaciones, este tipo de estaciones. Eso es una manera de categorizar la información, de ordenar la información. Entonces, me ayuda a entender en dónde estoy, en qué parte estoy ubicado, qué es lo que estoy viendo, sí, qué es lo que encontré, y bueno, qué voy a hacer con esto que yo encontré o qué puedo hacer. Entonces, lo mismo es con una aplicación, ¿sí? ¿Dónde estoy ubicado? Entonces, estoy ubicado en el inicio, estoy ubicado en cierta parte de la aplicación. Aquí, bueno, ¿qué puedo hacer acá? Aquí puedo hacer búsquedas, aquí puedo hacer compras, aquí puedo hacer, ¿qué encontré ahí, cierto? Y qué puedo, pues, esperar y qué hay alrededor, o sea, siempre ubicar al usuario. Entonces, ejemplos de arquitectura de la información, pues supermercados, ahí está la información, todo este tipo de mapas de orientación, eso tiene que ver con todo lo que es arquitectura de la información. Y hay unos principios, siempre me voy a dar porque tengo seleccionado ese pedacito, unos principios de arquitectura de la información que yo debo tener como en cuenta. Entonces, yo estos documento que yo tengo acá hecho aquí. Lo que pasa es que yo utilizo mucho Illustrator como para hacer este tipo de información, de ordenar toda esa información, pero no está que, ¿cómo se llama esto? No se los puedo compartir como PDF porque no estaba ordenado por hojas, ¿sí? Pero, o yo les puedo compartir todo el archivo de Illustrator porque convertir esto a PDF pues, me demoraría mucho pronto como ordenándolo por hojas. Aquí los principios pues tienen que ver con
el principio, son 8 principios de arquitectura, que es el principio de los objetos, trata de cómo ordeno yo la información por bloques, ¿cierto? Y pensar que eso puede ir creciendo en el futuro. Entonces, eso tiene que ver más no, los principios aplican de pronto para información, aplica más para unos que para otros, mejor dicho. Si de pronto, si yo estoy pensar en web, pensar en plataformas web es diferente a pensar en una aplicación que yo voy a instalar. Siempre hay que tener eso claro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese principio de cómo ordeno yo la información por bloques y cómo eso algo puede evolucionar, entonces, pues en un sitio web es información que yo voy a ir agregando, ¿cierto? Después, entonces yo tengo que pensar que ese sitio puede ir creciendo, pero en una aplicación tiene que ver más con lo escalable que puede ser una aplicación, qué tan escalable puede ser, porque una vez que yo instalo la aplicación, pues yo puedo ir haciendo las actualizaciones, ¿cierto? Ya la actualización de la aplicación, se ve que las aplicaciones se van actualizando. Entonces, pero esas aplicaciones tienen que ver más como con uso, con ubicación de los elementos, no tanto que le agreguen información. En cambio, esto es en una plataforma donde yo estoy agregando información constantemente, esto trata desde la información que yo estoy agregando y que esa información va a ir creciendo, va a ir creciendo. Entonces, ¿cómo se va a mostrar esa información una vez esté creciendo? O sea, como que siempre hay que pensar eso, o sea, que este proyecto yo le puedo ir agregando cosas, entonces, ¿cómo se las agrego después? Hacer como escalable el sitio. Principio de las selecciones, habla de crea páginas que ofrezcan pocas opciones a la vez para que el usuario complete una tarea concreta. Entonces, el principio de las selecciones, entre menos selecciones le dé a mi usuario, pues él va a hacer acciones mucho más rápido. Si yo le muestro un menú con 134 opciones, pues obviamente hasta que le dé las 134 no se va a decidir. Si yo le muestro un menú de pronto ordenado por tipos de comidas y con opciones muy claras para escoger, pues de pronto él va a decidir mucho más rápido. Principio de la divulgación, prioriza y muestra solo la información que necesitan para ayudar a los usuarios a comprender lo que ven y después permite que vayan profundizando. Entonces, que donde esté, pues sea muy claro qué es lo que tengo que hacer. Entonces, si yo tengo un pantallazo donde me está mostrando que tengo que llenar información, pues es eso, enfocado en la información. Que alrededor tengo que darle otras opciones para que, bueno, listo, ya completé la información, o hay una cosa que yo necesito averiguar antes de esto, pues entonces le doy opciones para moverse, pero básicamente enfocar el pantallazo en lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, priorizar la información que se está mostrando o la que necesita para completar esa información. Dice principio de ejemplos, ayuda a tu usuario con ejemplos que facilitan la comprensión de lo que ve y de lo que tiene que hacer. Por ejemplo, esos sitios que le dan a ustedes como autocompletado, usted va escribiendo algo y como que una vez dando las opciones de completarse, o por ejemplo, si él no sabe qué hacer aquí, entonces acá hay una opción que dice prueba con tal ciudad, entonces si él está buscando ciudades donde viajar, pues entonces dice acá prueba con tal ciudad para que lo use, entonces ese es como darle esa comprensión de qué puede ser acá, además de lo que está viendo ahí en el sitio. Dice principio de las puertas delanteras. Muchos de estos principios aplican para sitios web, ¿sí? Porque mire que varios de los ejemplos, yo saqué esto de un curso que hay de diseño precisamente de experiencia UX, pero entonces se enfocan mucho en plataformas, ¿sí? En sitios web. De pronto algunos aplican completamente para esto, otros aplican para aplicaciones porque es muy diferente, ¿sí? Entonces aquí dice principio de las puertas delanteras. Entonces esto es muy enfocado, por ejemplo, en tener en cuenta que al menos de la mitad de los visitantes del sitio vendrán a través de una página que no sea la página de inicio, ¿cierto? Que van a llegar ahí a través de un CEO, a través de redes sociales, bueno, a través de una referencia que hicieron. Entonces, cuando ellos acceden, por ejemplo, a esta información, no siempre van a llegar a la página inicial, o sea, no siempre van o sea, porque yo a veces planteo, bueno, cuando yo estoy en la página de inicio voy a hacer eso, pero es muy posible que las personas que navegan lleguen al sitio por una búsqueda que hicieron, ¿sí? O por una referencia que vieron en redes sociales y accedan directamente a una parte interior de la página, ¿cierto? Entonces, pues hay que tener siempre claro que no siempre van a acceder a la página de inicio, sino que muchas veces es muy posible que si de pronto hacen una búsqueda sobre algo que a ellos les interesa, lleguen a esa página, pero como unas páginas interiores. Entonces siempre hay que ser muy claro en cómo está ordenada esa información.
Principio de clasificación múltiple, ofrecer a los usuarios varios esquemas de clasificación diferentes para explorar el contenido. Entonces, esto es, pues, darle la opción de que por ejemplo, este es un ejemplo que colocan ahí de Spotify, ¿sí? Que la información de acceder a la misma parte la puede hacer a través de varias maneras. ¿Sí? Entonces, que llegó aquí a través de, buscó por artista o buscó por tipos de música, y entonces salió su artista, o de pronto le ofrezco playlist de ese artista o playlist de ese tipo de música. Eso es como lo que hablan aquí de eso. Principio de la navegación enfocada. Los elementos de la navegación deberían crearse y etiquetarse según el contenido que ayuda al usuario. Entonces, en este ejemplo ponían que en esta página había un botón que se llamaba Genius, ¿sí? Pero entonces, si yo voy a esta página y veo ese botón ahí, así tenga el loguito, ¿sí? Que uno no tiene idea qué es Genius. ¿Qué es Genius según la explicación del video? Entonces, Genius es, por ejemplo, un sistema de seguros que venden para las motos, ¿sí? Y se llama, y tiene ese nombre, ¿sí? Entonces, es un seguro que ofrecen para las motos, pero entonces, pues es un botón innecesario acá porque muy seguramente la gente no tiene ni idea. Si sabe de pronto qué es Genius, pues muy seguramente, pero si no tiene ni idea qué es Genius y ve un botón de ese tipo, pues muy seguramente no sabrá qué hace ese botón hasta que no le dé clic. Entonces, que colocar información o etiquetar información o ese tipo de elementos que de pronto no van a ayudar como a la orientación de la gente, pues es preferible no colocarlos. Y el principio de crecimiento asume que el contenido de interacciones que tiene hoy es una pequeña fracción de lo que tendrá mañana. Entonces, es pensar que el sitio va a ser escalable. Entonces, que yo le puedo ir agregando cosas, entonces no tenga que volver a hacer un diseño completamente nuevo de toda la arquitectura y de todos los elementos. Entonces, son esos ocho principios. Bueno, entonces aquí, ¿qué resultado tendríamos de la arquitectura? Un mapa del sitio, básicamente. Este, que es un mapa, un diagrama jerárquico que muestra la estructura de un sitio web o la aplicación. Este era un esquema básico de un mapa del sitio. Entonces yo podría hacerlo así como la antigua, ¿sí? Así con unas casillitas donde sacaban los elementos y dentro de cada categoría, pues, qué elementos van a ir. Esto es simplemente de la información que yo tengo ordenada. ¿Cómo la puedo mostrar? La puedo mostrar así, con un esquema básico, o por ejemplo, si usted tiene un equipo de trabajo, entonces pues puede mostrar la información a través de unos post-its y pegarla en la pared. ¿Sí? Y bueno, aquí anoté se me corre acá, este va a ser aquí, el de los principios. Estos son los principios de la arquitectura, entonces pues yo tengo como los detallitos de los sitios donde están ubicados. O, ¿cómo la puedo mostrar? Por ejemplo, hay sitios como Octopus, que es un sitio que me permite a mí hacer eso, hacer ese tipo de esquemas donde yo podría ordenar la información. Entonces, esa es una página que está hecha para eso. Entonces, por ejemplo, aquí habla del sitio de inicio y que tiene el sitio de inicio, entonces usuarios, métricas, alarmas, y cada uno divide un panel de control y cada uno divide un botón. Entonces, yo podría utilizar esto. Recomiendo inicialmente pues hacer algo muy básico como para tener clara la información. Y o cómo la podría también estructurar. Por ejemplo, en MinMeister, que es una página para hacer mapas mentales, pues yo también podría hacer un esquema ahí de cómo está estructurado mi sitio, ¿sí? Como tipo mapa mental o así clásico como un diagrama de flujo. O, por ejemplo, así, básico. Esta es una aplicación, un ejemplo que ponen ahí en el curso, que dice sistema de aplicación de lectura. Entonces va a tener un inicio, va a tener un botón de descubrir, va a tener unas lecturas y va a tener un usuario. ¿Qué va a tener dentro de inicio? Va a tener noticias, retos, ¿qué va a tener dentro de descubrir? Recomendaciones, sitios populares, colecciones. ¿Qué va a tener dentro de mis lecturas? Lectura actual, la biblioteca, los libros que tiene prestados, los siguientes, las estadísticas. ¿Qué va a tener dentro de usuario? Así ya, ahí ya está mostrado. O podría ser un esquema para eso que tengo ahí, hacer un esquema en mi master o a mano o en cualquier programa de ilustración. ¿Qué es lo importante de este tipo de, digamos, de estructuras que yo hago? Que yo pueda hacer los cambios fácilmente, ¿sí? Porque esto que yo hago acá, pues yo tengo que primero ir evaluando si
con el equipo o con el cliente, mostrarle cómo voy a ordenar la información, cuál va a ser la forma como yo pienso, qué elementos dentro de cada uno va a funcionar. Entonces lo que piden acá es que, bueno, no, cambiemos esto a tal parte o pongamos un menú nuevo. Entonces la idea de esto es que sea fácil actualizar, ¿sí? Entonces a veces dicen que de pronto esos programas pues a veces son un poco complejos porque pues, para hacer un cambio eso implica pues mover una cantidad de cosas. Entonces, donde sea más fácil actualizar. Entonces aquí el resultado que deberíamos tener es un mapa del sitio. Entonces por eso aquí yo les puse dentro de las opciones que tienen aquí en los archivos. Entonces aquí está especificado. Bueno, ¿qué vamos a entregarle a la información? Un mapa del sitio. ¿Listo? Bueno, después, ¿qué debo tener yo claro? El flujo del usuario, ¿sí? El user flow. Es una representación visual del recorrido que hace un usuario para realizar una tarea específica en una aplicación o un sitio web. Entonces, el user flow clásico es este, donde uno mostraba inicio, va a una página de login, ¿sí? Entonces, si ese login es correcto, entonces entra a este sitio y después va a escribir el usuario. Entonces, él valida el usuario. Si es correcto, pasa aquí. Si no, pues entonces hay un error y lo devuelve a esta página. Este era un flujo típico utilizando elementos conocidos en esto de flujo de usuarios. Entonces, que por ejemplo, estos elementos significa error, que eso significa decisión, que esto significa que digamos, que el flujo va bien, y este significa que si cometió un error, pues entonces para dónde lo manda, ¿cierto? Entonces, esa es una manera de hacer un flujo de usuario. ¿Qué es importante cuando yo estoy haciendo un flujo de usuario? Entonces, por ejemplo, yo podría aplicar esta fórmula que recomiendan acá. Dice, le muestro lo que el usuario ve en ese pantallazo, ¿cierto? Y explico qué debe hacer el usuario ahí. Una vez pase, entonces, ¿qué sería lo siguiente que ve y qué sería lo siguiente que hace? Entonces, un ejemplo que colocan ahí. Entonces, por ejemplo, está en un pantallazo donde le muestra una lista de tareas, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el usuario? Entonces, yo especifico, tiene que hacer clic en agregar una tarea. Entonces, si hace eso, ¿a dónde lo lleva el usuario? Entonces, lo lleva a un pantallazo donde va a haber un formulario que le dice a él agregar una tarea. ¿Qué tiene que hacer él ahí? Introducir la descripción de la tarea y pulsar en clic o hecho. ¿Y a dónde lo lleva? A una lista de tareas con el ítem añadido. Entonces, esto es el flujo, lo que ve el usuario en ese pantallazo, ¿cierto? ¿Qué hace el usuario en ese pantallazo? Entonces, por ejemplo, aquí ponían esto. Entonces, lo que el usuario ve, es una pantalla, ¿sí? Con una lista de tareas. Entonces, en este caso, la lista de tareas aparecería ahí. ¿Qué tiene que hacer ahí? Hacer clic en agregar una tarea. Entonces, va a hacer clic en agregar una tarea. Esto es solamente así. Podría ser así, de esta manera, o así, de esta manera, ¿sí? Aquí poner un ejemplo. Decía el flujo de usuario, lo puedo ver así, de esta manera. Entonces, pantallazo de inicio. Entonces, ¿qué ve el usuario? El pantallazo de inicio. ¿Qué puede hacer el usuario ahí? El usuario puede validar el usuario y lo va a mandar a una pantalla nueva. Puede escribir un usuario inválido, ¿cierto? Entonces lo va a mandar a una pantalla donde hay un mensaje de error y le dicen que, pues, puso mal el usuario o puso mal la clave. O puede también tener la opción de que olvidó su clave. Entonces, ¿a dónde lo va a mandar? A un pantallazo donde el usuario escribe el correo para que le recuerden el pantallazo. ¿Y qué acciones va a hacer ahí? Pues va a escribir el email, ¿cierto? Y lo va a enviar. Una vez lo envíe, entonces le mandan un pantallazo con el usuario y con la opción de que introduzca la nueva clave, o una opción que dice que resete el password y lo escriba nuevamente. Entonces, eso es el flujo. O sea, el flujo tiene que ver más con las acciones que va a hacer el usuario. ¿Cómo lo puedo ordenar? Básico así, o hay varios ejemplos más complejos. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí muestran un flujo de usuario de un sitio, ¿sí? Entonces habla de qué ven este pantallazo. Entonces aquí
ve la opción de pagar, ve la lista de productos, ve la cesta. Entonces, si le da opción de pagar, el usuario se tiene que loguear, ¿sí? Entonces, si no está logueado, entonces lo manda a una pantalla donde se identifica, y si ya está logueado, pues entonces de una vez lo manda a la página de chequear, ¿sí? De poner los datos. Si no está logueado, entonces lo manda a un pantallazo de identificación, ahí se loguea y ahí sí lo manda a ese pantallazo. Si de pronto le da opción de la cesta, entonces abre la cesta, ahí dentro de la cesta pues escoge los productos y la opción de pagar, entonces lo manda. ¿Sí? Entonces este es un flujo de usuario como más, digamos, como ordenado, pero con cada uno de los elementos que encuentra en la pantalla, pero no es nada gráfico, no es nada de que, no, solamente puedo ordenarlo con textos. ¿Sí? Entonces aquí, ese es un ejemplo. Este es otro ejemplo, por ejemplo, que decían que lo pueden hacer en un programa, no en una plataforma, como Miro o como Mural. Entonces ahí podría ordenar el sitio, ¿sí? Entonces acá el sitio, y mire que eso tiene que ver con el flujo, ¿sí? Con el flujo, o sea que si una vez yo estoy acá, entonces ¿a dónde va a llevar este login? Y luego de este login, ¿a dónde va a llevar? Eso es como el flujo del usuario, ¿ok? ¿Cómo va a ser la navegación? Acá hay otro ejemplo, como más típico, ¿sí? De pronto un poquito más gráfico, pero como que uniendo los dos, uniendo los pantallazos con elementos de eso. Entonces, ¿a dónde va a ir? Si le da OK, si le da mal, ¿a dónde lo va a llevar? Entonces, pero esto no es necesario, digamos, como que sea un diseño tan elaborado, ¿sí? Simplemente pueden ser textos. Entonces dice, el flujo de usuarios son entregables que visualizan el camino que los usuarios toman al completar una tarea. Tienen un orden, aunque no tienen por qué ser lineales, hay distintos caminos. ¿Sí? O sea, yo puedo llegar al mismo pantallazo a través de varios caminos y no se centra en los sentimientos de los usuarios como hace el User Journey Map o el mapa de usuario o el Customer Journey Map. Ya. Esto es diferente. O sea, esto es cómo él va a moverse dentro de la información que yo tengo. ¿Por qué mencionan esto del Customer Journey Map? Porque este Customer Journey Map, yo lo que analizo es muy diferente. Yo aquí analizo es yo analizo aquí es la navegación, ¿sí? Puedo analizar de pronto tiempos o cómo accede yo le puedo poner una tarea y decirle, bueno, si usted quiere comprar en este sitio, le pongo la tarea de, bueno, realice una compra, ¿cómo la haría? Entonces, primero va acá, sí, o sea, eso yo lo puedo testear con usuarios a través de tiempos, como si entendió los pantallazos, si entendió el sistema de navegación, ¿sí? Si entendió cómo acceder a cierta información, ¿sí? Pero lo que analizan, ¿sí? Es eso, algo muy técnico. El Customer Journey Map tiene que ver más con sensaciones, ¿sí? Entonces dice, Customer Journey Map es distintos pasos que tiene que realizar un usuario para conseguir algo. Evalúa sentimientos, sirve para proponer funcionalidades nuevas, identificar puntos críticos, ofrecer soluciones y funcionalidades que me permitan mejorar mi producto, ¿sí? Entonces, el Customer Journey Map tiene mucho que ver es con evaluar. De pronto, yo podría decir, bueno, hacer una evaluación del usuario desde que conoce la información del sitio, cómo accede al sitio, cómo se mueve en el sitio. Entonces, yo puedo analizar puntos críticos y ver si en ese momento el usuario tiene una disposición buena, o sea, o tiene algún tipo de problema que yo podría mejorar, ¿sí? Entonces, el Customer Journey yo lo puedo utilizar para evaluar todo mi producto, por ejemplo, o para evaluar una acción muy específica, ¿sí? De pronto, entonces, que si yo aquí tomo tiempos y tomo de pronto que fue correcta el uso, pero el Customer Journey me permitiría evaluar ahí cuál fue como la sensación que tuvo de llegar a esa información, si le pareció tedioso, si le pareció, no sé, como aburrido, largo el proceso, o si la experiencia, pues para realizar esa compra fue satisfactoria, quedó como con una sensación de que fue fácil. Eso es lo que me permite evaluar el Customer Journey Map. Entonces son dos diferentes. Entonces aquí simplemente lo que yo hago es como un flujo de cómo está la información y después yo podría evaluar con un Customer Journey Map. ¿Sí? O sea, esto lo hago para mí como diseñador, para saber cómo voy a ordenar la información. De pronto, para mostrarle al equipo de diseño, al equipo de programadores, de qué es lo que necesito que haga esto acá.
Pero esto sí lo evalúo directamente con el usuario. Si yo al usuario no le voy a mostrar esto, o sea, yo al usuario, pues el usuario no tiene por qué ver esto, porque esto es algo como muy técnico, algo que hago como para ordenar la información, para evaluar la navegación, pero la evaluación que yo hago con el usuario es esto, ¿sí? O sea, yo cuando le muestro a eso y entonces evalúo los tiempos y evalúo todo, pues lo evalúo con esto, con un Customer Journey Map. Entonces, yo por eso les decía, aquí en toda arquitectura hay mapa del sitio y un user flow, que es algo muy para el equipo de diseño, ¿sí? Que igual lo tengo que mostrar, le tengo que mostrar de pronto al cliente, bueno, yo le muestro al cliente cómo ordenar la información y cuál es la idea, cómo lo voy a navegar, pero yo lo que evalúo con el usuario ya específico, pues es con un Customer Journey Map, que es el que se utiliza como generalmente para esto. Entonces, por eso aquí colocaba mapa del sitio, user flow y Customer Journey Map. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar. O sea, en todo este momento, todo eso hay que irlo proponiendo, testeando, evaluando, y pues si hay que hacer algún cambio, pues se hace. Estos serían como los entregables de pronto de esta parte, de la arquitectura. Y dentro del wireframe, entonces ya aquí también les especifiqué este proceso. Este proceso se puede dividir en varios procesos, en sketching, wireframes y mockups o maquetas. Aquí, es que donde yo tengo seleccionado se me va para allá y se me pierde la selección. Bueno, entonces, aquí muestra, por ejemplo, un esquema de un proceso Lean para experiencia de usuario, ¿sí? Entonces, que yo pueda hacer con equipos de diseño o yo solo como diseñador con otros diseñadores. Bueno, habla para propuestas, ¿sí? Iniciales, de cómo puede ser entonces habla de evaluar la investigación, ¿sí? De revisar la información que yo tengo, el brief, la investigación que yo hice, definir qué problema voy a resolver, habla de 15 a 45 minutos, qué se va a solucionar, hacer una sesión de propuestas, menciona una que se llama Tracy 8, que puede ser dividir una hoja en 8 partes, y en cada una de esas 8 partes, pues, hacer una propuesta para el problema. Entonces, se presenta en 3 minutos, votamos las mejores ideas. Ese es un proceso que ustedes conocen que es divergente, que estoy proponiendo opciones, y convergente, pues ya digamos, algunas de estas propuestas de pronto ya llevarlas como a un boceto que me permite la solución. Ese es como un proceso de Lean UX. Y aquí vemos unos esquemas que son Sketch, WF es Wireframe y Mockup. Entonces, Sketch, pues es algo que yo puedo hacer con un lápiz digital, más o menos cómo hacer la información. Los wireframe son ya, digamos, esquemas un poquito más específicos. Entonces, esos wireframes los dividen en wireframe de baja fidelidad y wireframe de alta fidelidad. Entonces, la baja fidelidad supuestamente es solamente bloques, donde va la imagen, de pronto aquí una selección de las imágenes, aquí de pronto los textos como manera de bloque, ¿sí? Pero la diferencia con la alta fidelidad es que yo ya podría utilizar específicamente qué textos van a ir, específicamente ordenar mejor las imágenes, los bloques de texto ya los puedo comprar, qué botones yo podría utilizar, ¿sí? Y aquí hablan de mockup. El mockup, si ustedes conocen el concepto de mockup, por ejemplo, en diseño, por ejemplo, en Photoshop más que todo, ¿sí? Mockup, ¿han escuchado el mockup? Que es diferente a este concepto que yo conozco en Photoshop. El mockup, por ejemplo, es pero lo busco acá. ¿Sí? Si ustedes han escuchado mockup, Photoshop, entonces es diferente, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, se abre Photoshop, ¿no? Estos mockup es de pronto esas imágenes que ya vienen como preestablecidas que yo puedo editar en Photoshop, ¿sí? Y le puedo agregar algún tipo de dibujo.
Eso es mockup, pero el mockup en diseño de interfaces es ya el esquema que puede ser con una fuente, pero la fuente no necesariamente tiene que ser la final, algunas imágenes que yo podría utilizar, ¿sí? Y ya un poquito más de los colores que yo podría llegar a utilizar. La diferencia es que este mockup es estático, o sea, es un pantallazo simple, no tiene ningún tipo de interacción. El siguiente paso sí ya sería como agregarle algo de interacción, pero entonces el mockup es una imagen estática. Entonces yo todo este proceso, ¿sí? O sea, yo todo esto que les menciono acá, eso desde arquitectura, de los flujos de usuario, de los wireframes iniciales, yo como diseñador, ¿dónde los hago? Porque es que yo la verdad, yo trabajo en esto hace mucho y esto pues yo lo hacía acá, o sea, yo hacía todo el proceso acá, aquí en Illustrator, yo hacía la arquitectura, yo hago el flujo de usuario aquí en Illustrator, yo hago los dibujos iniciales aquí en Illustrator, yo todo lo hago aquí en el programa, incluso yo hacía el diseño de los pantallazos aquí en Illustrator y los llevaba, pues depende, yo hacía el diseño del pantallazo acá y se lo pasaba a Photoshop, en Photoshop hacía como lo que llaman de crear los cortes, los slides ahí, de dónde va a quedar ubicada la información, qué va a ser botón, qué va a ser imagen. Yo hacía esos slides y esos slides luego se los pasaba a alguien que me los ayudaba a montar. ¿Sí? Yo ese proceso de montaje yo casi no lo hacía, pues en lo que trabajaba inicialmente. Entonces, yo hacía todo esto acá, yo hacía todo el proceso en eso. Que ahora hay herramientas o plataformas que me permiten a mí trabajar o hacer esa información más rápida, o sea, estos elementos más rápidos, y la ventaja es que son colaborativas, ¿sí? O sea, digamos, por ejemplo, si yo utilizo mi Master o yo utilizo Miro como para hacer todo este tipo de cosas, pues son colaborativas. Las puedo mostrar más fácilmente. Entonces, yo tengo esto, por ejemplo, lo que les digo, yo aquí tengo esto montado para mí, pero si, bueno, y muestre solo el equipo, pues tengo que llevar instalado el Illustrator y entonces, pues, para poderlo mostrar así, o si no, me toca crear unos pantallazos de PDF y entonces me toca convertir esto en PDF, entonces me toca como que pierdo mucho tiempo, ¿sí? Pues para mí, como diseñador, perfecto, ¿sí? Porque pues, yo puedo hacer cambios rápidos, pues no son tan rápidos los cambios, pero igual ya uno se acostumbra y como que los hacemos rápidamente. Pero si yo quisiera mostrarle eso a un equipo, hacer una presentación de eso, pues me toca tener instalado el programa. Y si donde voy a hacer la presentación del programa no tengo eso, entonces, ¡pum!, ya hay un problema. Entonces, me toca mirar cómo voy a mostrar esa información sin necesitar Adobe. Entonces, la ventaja de todo este tipo de programas, pues es eso, o sea, como que son colaborativas, están en plataformas, pues entonces simplemente necesito internet, accedo a internet y ya, ¿listo? Entonces, esto ha ido cambiando mucho es por eso, porque como el trabajo se ha convertido tan colaborativo, como ese trabajo ahora es tan, ya no hay los mismos tiempos de antes uno se podía demorar un poquito más, ahora estos procesos requieren que lo que os comentaba, que en 6 semanas usted ya diseñe, tenga listo unos prototipos evaluables o producto mínimo viable, usted lo puede tener en 6 semanas, perdón, 6 semanas, ¿sí? Ya antes era de meses, 2 meses, 3 meses, ahora en 6 semanas usted puede tener un producto de esto listo. Entonces, esas herramientas lo que permiten es precisamente eso, o sea, como acelerar el trabajo y proponer un producto como mucho más rápido. Aquí, estos ejemplos los saqué pues también de ese curso que les digo, pues un ejemplo de una propuesta de sketch inicial, de cómo estaría el pantallazo inicial, qué tendría, qué elementos puede tener. Pues eso es un proceso que conocemos nosotros como de bocetado, ¿sí? Y estos bocetos yo los puedo considerar como wireframes de baja fidelidad, incluso los puedo evaluar con las personas. Pues de pronto, siendo un poquito más claro, ¿sí? Pero yo puedo empezar a evaluar, Hay un programita que se llama, por ejemplo, ya digamos de prototipado, lo que llamamos prototipado, el prototipado son representaciones de media alta fidelidad que incluyen o simulan la interacción con la interfaz. En esta representación los usuarios ya sí podrían experimentar en alguna medida la experiencia del uso del producto. Entonces, yo esto lo puedo hacer, ¿sí? Así y así, pero tengo que ir de una vez evaluando, o sea, yo tengo que ir de una vez evaluando. O sea, entonces dice, el esqueleto del diseño se caracteriza por tener una baja fidelidad visual
representando la interfaz en escala de grises y sin dedicar demasiado tiempo al aspecto o estética. Entonces, todos los que son los wireframe, así sean de baja o alta fidelidad, son esquemas, son esquemáticos, son muy esquemáticos. Aquí, por ejemplo, ponían un ejemplo de un wireframe inicial de baja fidelidad y aquí de una vez pasaban a un mockup. Entonces, esto es lo que se llama un mockup. Mockup es, digamos, ya cómo se vería el producto, pero no tiene ninguna interacción, son simplemente pantallazos, son pantallazos. Ya en el momento que yo le doy interacción para evaluarlos con el usuario, pues ahí sí se convertiría en prototipo. ¿Sí? Entonces, esto es aquí hay un mockup. Entonces, el mockup es la presentación, es representación visual y estática de un diseño. Se utiliza para tener una idea más clara de cómo se verá el diseño de interfase una vez maquetado y programado el producto. Entonces, el mockup es de pronto una presentación que yo hago de cómo se vería el sitio ya con los colores, con la diagramación que yo propongo, con los elementos cómo se verían en las diferentes pantallas. Entonces, el mockup es estático, es simplemente para presentar. O sea, yo haría la presentación, así se va a ver el pantallazo de inicio, así se va a ver las personas cuando llegan pasen a la siguiente pantallazo, así se va a ver cuando lo vean en una pantalla de tanta resolución, así lo van a ver cuando se vea en una tablet, así lo van a ver cuando se vea en un móvil. Eso es un mockup. ¿Sí? El mockup es estático. Las personas no pueden interactuar. Entonces, el mockup es como la presentación que yo haría de esto que yo estoy haciendo acá, ¿sí? De este wireframe. Y el wireframe, pues es todo el esquema inicial. Pero entonces, yo lo que les digo es que estos wireframe, pues hay que irlos evaluando. O sea, digamos, yo no puedo pasar de un wireframe, pasar a esto y luego pasar a presentar sin haber evaluado eso. Entonces, este wireframe en algún momento se convierte en un prototipo, ¿sí? Y estos prototipos, pues hay varias maneras de evaluarlo. Hay una página que se llama Prototipos en Papel, por ejemplo, ¿sí? Que se llama POP. Entonces, es una página básica donde, ¿qué puedo hacer? Yo esos esquemas que yo hice así a mano o de pronto esos de baja fidelidad, los puedo empezar a evaluar con la gente. ¿Sí? ¿A través de qué? De una navegación. Entonces, ya le estoy dando una interacción. Entonces, allá puedo evaluar qué opina la gente, cómo interactúa la gente con este producto. ¿Sí? Este es muy básico. Hay otros programitas para evaluar eso. Entonces, esas pruebas de concepto es el proceso de utilización de métodos cualitativos y cuantitativos para evaluar la aceptación del consumidor de una nueva idea de producto antes de introducirla al mercado. Hay otra aplicación que se llama, por ejemplo, Marvel App. Yo puedo ahí diseñar los pantallazos, exportarlos en imagen, montarlos ahí, incluso decirle qué botones van a ser, qué partes van a ser botones y cómo voy a interactuar. Entonces, puedo utilizar una aplicación de estas para evaluar. Pero yo, ¿qué hago? Yo, por ejemplo, pues yo paso directamente de Illustrator, paso directamente a SD. ¿Sí? Entonces, aquí es donde ustedes van a utilizar o SD, que me parece sencillo de utilizar, o el Figma, que ahora todo el mundo está utilizando. ¿Sí? Figma, ¿cuál es la ventaja que tiene Figma con respecto a SD? Bueno, que no hay que instalarlo. Figma es una plataforma que yo puedo utilizar a través de internet simplemente con loguearme, ya puedo utilizarla y puede ser colaborativa. ¿Sí? O sea, este también puede ser colaborativo, pero no de la manera como lo hace Figma. ¿Sí? O sea, que yo no necesito instalar nada, yo puedo entrar a revisar ahí. Yo puedo aquí compartir mi trabajo. Entonces, por acá, un ejemplo que trae aquí el programa es, por ejemplo, este. Entonces, yo como trabajo en esto, yo ahora pues hago varias cositas acá, pero digamos, antes yo diseñaba el pantallazo aquí en Illustrator y ese pantallazo pues como son programas compatibles, pues lo traía aquí ¿sí? Ahí montaba todos los pantallazos y ahí yo puedo montar todos los pantallazos. Entonces, en este caso, este es un ejemplo que trae el programa. ¿Sí? Este es por ejemplo, un elemento que van a mostrar en una pantalla tipo kiosco, va a tener un sitio. Entonces, mire que aquí se diseña para todos los tipos de visualización. Diseño para cómo se va a ver en un website. Entonces, en un website va a ser una presentación simplemente del sitio. ¿Cómo se va a ver en una tablet? Entonces, en una tablet se va a ver de esta manera. ¿Cómo se va a ver en un móvil? Entonces, en un móvil se va a ver de esta manera. Y hay una aplicación.
Entonces, en el móvil, pues es simplemente la misma web, pero vista en móvil, y la app es de pronto, pues lo que pasa con los sitios de compra. Por ejemplo, si usted tiene AliExpress, usted entra a AliExpress y en AliExpress pues tiene su sitio que funciona normalmente y siempre le dice, descargue la aplicación, descargue la aplicación. Entonces, sí, Mercado Libre, todos los sitios ya tienen aplicación que funciona diferente al sitio. Sí, pues ya una vez dentro del programa, pues corre con los recursos del equipo y pues obviamente está conectado a internet, pero tiene un funcionamiento un poquito diferente. ¿Sí? Muestra las cosas diferentes, los botones diferentes, un poquito solamente. Entonces, acá hay un ejemplo de eso. Entonces, yo traigo los pantallazos acá, ¿sí? Y acá hay una opción que dice, bueno, el diseño, aquí está, diseño, prototipo y compartir. Entonces, diseño, pues es simplemente pues, de la organización de los elementos. Como es un programa de Adobe, tiene muchas características que yo trabajo en Illustrator. Y una vez yo quiero, listo, ya tengo esto definido, ¿sí? Entonces yo aquí puedo, ¿qué puedo traer? Yo aquí puedo traer el esquema que yo hice a mano, esto. O puedo traer estos wireframe, ¿sí? Así como para evaluar. ¿Y qué hago acá? Entonces acá hay una opción que dice prototipo. Y prototipo pues me dice, bueno, yo esto con qué lo voy a conectar, yo esta página con qué la voy a conectar. Sí, eso es muy sencillo acá. Yo le puedo seleccionar un elemento de estos, cualquier elemento y le puedo decir, bueno, este elemento yo quiero que vaya acá, ¿sí? A esta página. Listo, y lo conecto. Entonces, esto no es muy complejo una vez que tenga hecho los pantallas. Esto también lo puedo hacer en Figma. Pero ¿cuál sería la ventaja de Figma? O sea, que yo le veo, porque yo la verdad no utilizo Figma y yo nunca, pues yo cuando he trabajado en Illustrator, he trabajado ese tipo de programas de Adobe, ya por costumbre, o sea, uno ya como que dice, bueno, pero si yo trabajo acá, de pronto en el otro es mucho más rápido, pero no da uno como la oportunidad de trabajar en el otro. Pero pues por la facilidad de trabajo, siempre lo trabajo acá. Este prototipo yo lo quiero evaluar. Listo, ya lo tengo. Que quiero evaluar navegación, quiero evaluar flujo de usuario, quiero evaluar todo eso. Lo puedo presentar acá, pero entonces, para presentarlo acá, necesitaría tener instalado SD. Ese es el problema. En cambio, en Figma, pues no, está en una plataforma, entonces yo como que le puedo mostrar ya directamente en la plataforma. Entonces, Figma sí tiene varias ventajas con respecto a OSD en ese tipo de trabajo. ¿Qué podría evaluar yo acá? Pues yo quiero evaluar la navegación. Entonces, acá hay una opción de compartir y compartir me da la opción de una revisión de diseño. Aquí dice revisión de diseño. ¿Sí? O dice, consigue comentarios de tu diseño prototipo. Entonces, yo podría hacer una revisión de diseño. Aquí él me genera un vínculo, él monta esto en internet y yo puedo evaluar navegación. O hay una opción de desarrollo, comparte tu diseño prototipo con desarrolladores, una opción de presentación solamente para presentar los pantallazos, pruebas de usuario para evaluarlo con usuarios, igual lo mismo. Entonces, si yo le doy prueba de usuario, aquí me crea un vínculo, ¿sí? Entonces, si yo le digo crear vínculo, entonces este vínculo que dice acá, este es el que yo puedo compartir. Entonces, este que está acá es el que el monta en internet. Entonces, yo le doy esta dirección y ahí está, digamos, como para evaluar la navegación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cerrar. Entonces, yo puedo hacer este tipo de evaluación y, por ejemplo, colocar una tarea y evaluar eso ahí a partir de eso. Pero yo he visto que Figma es mucho más fácil de trabajar. Por eso, no, o sea, no necesito el programa instalado, primero que todo. Y esas evaluaciones las puedo hacer directamente en la plataforma de Figma. ¿Sí? Eso es lo que he visto, porque es que yo no trabajo y no, yo de verdad no trabajo ese programa por lo que no, pues no lo necesitaba. Yo siempre ya como que uno está acostumbrado a trabajar con eso, pero en el mercado se utilizan los dos, o sea, están utilizando OSD y están utilizando Figma, ¿sí? Entonces, con cualquiera de los dos puedo hacerlo. Entonces, esta parte que dice aquí, bueno, entonces utilice Marvel o utilice Prototype on Paper, pues bueno, si yo tengo el otro, pues lo hago directamente en Figma. Yo no voy a hacerlo
a llevar esas pantallas aquí porque la verdad, si tengo Figma montado en Figma, háganlo en Figma. Las pruebas de concepto, pues si tienen montados en Figma, ¿para qué va a utilizar este Marvel App? Háganlo en Figma, ¿sí? Los wireframes, háganlos en Figma. El mapa del sitio, hágalo ahí en Figma. El user flow, hágalo ahí en Figma, ¿sí? ¿Qué sería de pronto la única herramienta? Pues la de evaluación con el usuario, que es el Customer Journey Map, pues descargo una plantilla de un Customer Journey Map, descargo una plantilla, y esa plantilla pues me sirve a mí como evidencia de la validación con usuarios de la experiencia, ¿no? Esto es para evaluar experiencia, ¿sí? Porque aquí evalúo experiencia, evalúo usabilidad, evalúo navegación, ¿sí? Tengo que evaluar todo eso. Entonces, aquí les puse esto. Entonces, dice, en wireframe, sketch, un dibujo básico, de pronto, que pueden hacer ustedes con un papel, con un lápiz digital, y puede ser de baja o alta fidelidad, y prototipo. Entonces, el prototipo, pues ya el prototipo es montado en Figma o montado en SD, dependiendo del tiempo, ¿sí? Que no, que es que nos queda una semana para aprender Figma. No es complejo. O sea, esos programas son súper sencillos. O sea, si usted ya tiene formación de algún programa gráfico, esto lo puede aprender en 3 horas, puede aprender el funcionamiento, o sea, cómo funciona, cuál es la idea. Y les recomendaría hacerlo de una vez ahí. Que alguien me dijo una vez, pues bueno, yo podría presentarle a usted todo aquí en Illustrator. Puedo hacer el mapa, puedo hacer el user flow, puedo hacer el Customer Journey Map, pues esa es una plantilla. Puedo hacer los wireframe acá y puedo mostrarle a usted así, por ejemplo, que yo hago esto. Entonces, tengo aquí el pantallazo, ¿sí? Ay. Cada vez me enredo más con esas herramientas que se quedan las manejar. Y es que mi pantalla inicial es este, entonces yo puedo hacer esto, puedo hacer que de aquí pasa acá y le puedo hacer una flechita que diga, bueno, vamos para acá. Y entonces llegamos a esta pantalla, entonces que esta pantalla se va a comunicar con esta, ¿sí? ¿Sí? Entonces, sí, yo lo podría hacer acá. Y hacer la diagramación acá ya de la interfase, cómo van acá las interfaces. Sí, yo podría presentar todo. Para mí funcionaría, sí, porque yo valoraría esa parte de, digamos, de que cómo está el flujo de la información, cómo está, digamos, la arquitectura, si es adecuada, cómo, digamos, diseñar los pantallazos, porque obviamente también la interfase gráfica, la interacción, todo eso, si yo lo puedo evaluar acá, o sea, yo puedo, digamos, dar una opinión viéndolo de esta manera, ¿sí? Pero ya la aplicación funcionando, pues los que están empezando a montar aplicaciones en Android, iOS, pues lo que van a hacer es algo muy básico, porque una vez yo tengo esto hecho en Figma, una vez yo tengo esto hecho en Adobe SD, pues listo, yo tengo que pasarle esto al programador o ya empezar a trabajar con el programador, bueno, ¿cómo va a quedar esto montado? ¿Sí? Entonces, igual, yo podría tenerlo acá y hacer esa evaluación con el programador, porque lo que tengo montado en XD, yo no se lo voy a pasar, yo no lo voy a coger el archivo de XD o el archivo de Figma, tenga, programador, ya montelo, ya está listo. No, igual él requiere volver a montar todo, pues para que funcione bien, ¿sí? Entonces, yo podría dejarlo así, mostrarlo así, funcionando, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que se plantea,
para mí como entregable sería suficiente, ¿sí? Pero si lo quieren evaluar con usuarios, pues no. O sea, digamos, no lo pueden funcionar, no le pueden mostrar a un usuario esto así, porque bueno, no es la idea. Entonces, al usuario tienen que montarse, para eso es, pues que precisamente para eso es DIO, para eso es Figma, precisamente para eso, para hacer esa evaluación con ellos, ¿sí? O todas esas aplicaciones. Entonces, por lo menos evaluar la interacción, ¿sí? No, y los resultados que saquen con ellos son diferentes a los que yo le daría. Entonces, yo aquí les puedo dar una opinión de veo bien la información, veo bien la arquitectura, veo bien el flujo de usuario, veo bien la diagramación, veo bien los colores basados en el branding. O sea, yo hago una evaluación, pero el usuario hace otra. ¿Sí? El usuario evalúa qué tan usable es el sitio, qué experiencia tiene con él. Entonces, eso sí hay que hacerlo evaluando esa interacción. Entonces, ahí tendrían que decir, bueno, voy a montarlo en Figma para hacer esto y para hacer esas evaluaciones. Bueno, no sé si es claro.